Bienvenidos a esta nueva inmersión en un texto fundamental. Hoy vamos a explorar un artículo que, fíjate, escrito ya en 1950, lanzó una pregunta que todavía resuena. ¿Pueden pensar las máquinas? Efectivamente. Hablamos, claro, de maquinaria computacional e inteligencia, de Alan Turing. Tenemos aquí sus reflexiones y, bueno, vamos a intentar desgranar las ideas clave. Pues sí, un texto visionario. Turing, que era un pionero en esto, se dio cuenta enseguida de que responder directamente a esa pregunta era complicado. Meterse en un lío, ¿no? Exacto. ¿Qué es máquina? ¿Qué significa pensar? Si te basas en cómo usamos las palabras normalmente, pues él pensaba que acababas en una especie de encuesta de opinión, vamos, algo sin mucho rigor científico. Entiendo. Sería como preguntar si un submarino nada. La palabra no encaja del todo. Y entonces, ¿cuál fue su genialidad? ¿Cómo salió de ese embrollo de las definiciones? Propuso algo totalmente distinto. Olvidar la pregunta original y cambiarla por otra. Una pregunta que se pudiera responder a través de un juego, el famoso juego de la imitación. Ah, claro. Lo que popularmente se conoce como el test de Turing, aunque él lo llamó el juego de la imitación. Refresquemos un poco cómo funciona, ¿te parece? Venga, es bastante sencillo en su planteamiento, ¿eh? Hay tres participantes. Un hombre, que llamamos A, una mujer B y un interrogador C, que puede ser hombre o mujer. Vale. El interrogador C está en una habitación separada de A y B. Y muy importante, solo se puede comunicar con ellos por escrito, o sea, usando un teletipo en aquella época, hoy sería un chat, para que la voz, la apariencia, no den pistas. Entendido. ¿Y el objetivo? Pero aquí viene lo interesante. A, el hombre, tiene que intentar engañar a C, hacerse pasar por la mujer. ¿Y la mujer? La mujer B, en principio, intenta ayudar a C, diciendo la verdad, probablemente. Claro. Pero como Turing mismo señala, si B dice, soy la mujer, hazme caso a mí, pues A puede copiar esa frase perfectamente. El engaño es parte fundamental. Y ahora, el giro de Turing. El momento clave. Se pregunta, ¿y qué pasaría si ponemos una máquina en el lugar de A, el que intenta engañar? Ajá. Entonces, la pregunta original se transforma. Ya no es «pueden pensar», sino ¿se equivocaría el interrogador al decidir quién es humano y quién máquina? Con la misma frecuencia que cuando juegan un hombre y una mujer. Ahí está. Es brillante, la verdad. Saca el debate de la filosofía pura, del qué es pensar, y lo lleva a un escenario práctico, medible. ¿Puede una máquina comportarse igual que un humano en una conversación escrita? Exactamente. Y este enfoque tenía ventajas clarísimas para Turing. Primero, elimina de golpe todo lo físico. Claro. Da igual si la máquina es una caja de metal o un robot con pinta humana. El interrogador no la ve. Se centra solo en la capacidad intelectual de conversar. Él ponía el ejemplo de que ponerle piel artificial a una máquina no la haría más pensante. Tiene todo el sentido. Y la segunda ventaja. Que el formato de pregunta-respuesta es súper amplio. Te permite tocar cualquier tema. Poesía, matemáticas, ajedrez, lo que sea. Como él mismo ejemplifica en el artículo. Es una prueba, vamos, de inteligencia conversacional general. Muy completo. Y fíjate, él incluso anticipa una objeción curiosa, que el juego podría estar sesgado, contra la máquina. Ah, ¿sí? ¿Cómo? Argumenta que un hombre intentando imitar a una máquina probablemente sería muy torpe, pero que eso no importa. Lo que cuenta es si una máquina puede imitar bien a un humano. Él asume que la mejor estrategia para la máquina es dar respuestas humanas lo más creíbles posibles. Vale, tenemos el test establecido, el juego de la imitación. Pero, ¿en qué tipo de máquina pensaba Turing para jugar a esto? Supongo que no valdría cualquiera. No, no valía cualquiera. Al principio pensó en permitir cualquier técnica de ingeniería, pero se dio cuenta de que eso era problemático. ¿Por qué? Porque en teoría podrías incluir crear un ser humano desde una célula por métodos artificiales muy avanzados. Y eso desviaba la atención de lo que él quería explorar, que era construir una máquina pensante, un artefacto. Claro, quería centrarse en máquinas construidas no en biología sintética o algo así. Eso es. Por eso decidió limitar el tipo de máquinas a los computadores electrónicos o computadores digitales. Era la tecnología que estaba surgiendo lo que a él le interesaba. Y bueno, admitía que esta limitación solo sería un problema si al final resultase que ningún computador digital pudiera jugar bien.
Y un matiz importante que señalas. Él no se preguntaba si los ordenadores de 1950 podían hacerlo, ni siquiera si todos los ordenadores podrían llegar a hacerlo. Su pregunta era más bien, ¿es concebible que exista un computador digital con la memoria y el programa adecuados que pueda jugar bien a este juego? Exacto. Esa es la clave. Y para entender por qué creía que sí, hay que ver qué era para él un computador digital. La idea central es que son máquinas que siguen reglas fijas para manipular símbolos, de forma parecida a como lo haría un computador humano, o sea, una persona calculando con papel y lápiz siguiendo un método. ¿Y cómo funcionan, a grandes rasgos, sin meternos en demasiados tecnicismos? Pues lo fundamental es que tienen una memoria, un almacenamiento, donde guardan los datos y también las instrucciones, el programa. Tienen una unidad ejecutiva que hace las operaciones paso a paso, sumar, comparar, mover datos. Vale. Y, muy importante, tienen instrucciones condicionales. El famoso, si pasa esto, haz A, si no, haz B. Eso es lo que permite crear lógica compleja, bucles, tomar decisiones dentro del programa. Y el conjunto de todas esas instrucciones, la receta que le das a la máquina, es lo que llamamos programa. Justo. Y aquí viene el concepto que justifica su apuesta por los computadores digitales, la universalidad. Turing y otros antes que él, como Babbage, de forma teórica, demostraron algo increíble. ¿El qué? Que un computador digital, si tiene suficiente memoria y velocidad, puede imitar el comportamiento de cualquier otra máquina que funcione siguiendo reglas discretas, o sea, pasos definidos, como un interruptor que está encendido o apagado. Espera. ¿Quieres decir que no haría falta construir una máquina distinta para cada tarea? ¿Una para ajedrez, otra para nóminas, otra para el tiempo? En teoría, no. Una única máquina universal, si la programas bien, podría hacer todo eso. El hardware, la máquina física, puede ser genérica. Lo que cambia es el software, el programa. Es una idea potentísima, ¿eh? La base de toda la informática actual. Entendilo. O sea, la clave es esa capacidad de programarla y de imitar cualquier sistema que siga reglas. Y eso le da a Turing la confianza para pensar que si el pensamiento humano se puede describir de alguna forma como un sistema basado en reglas, pues un computador universal podría, quizá, imitarlo. Exactamente. Y así la pregunta se refina todavía más. ¿Podemos programar un computador digital universal con la capacidad necesaria para que juegue al juego de la imitación tan bien que engañe a un interrogador humano un número significativo de veces? Con todo este marco ya montado, ¿qué predicción hizo Turing? Supongo que sería consciente de que se enfrentaría a muchas críticas. Pues sí, su predicción, hecha en 1950, fue muy específica y bastante audaz para la época. Dijo que creía que en unos 50 años, o sea, para el año 2000, 50 años vista. eso es, sería posible programar computadores. Él estimó que necesitarían una capacidad de memoria de unos 1.000 millones de bits, 10 a la 9, para que jugaran al juego de la imitación tan bien que un interrogador humano medio no tendría más del 70% de posibilidades de acertar quién es la máquina después de 5 minutos de charla. O sea que la máquina engañaría al menos al 30% de los interrogadores tras esos 5 minutos. Una predicción muy concreta. Y sobre la pregunta original, la de si pueden pensar, Él seguía pensando que la pregunta original estaba mal formulada, que no tenía mucho sentido, pero sí creía que para finales del siglo XX el uso del lenguaje y la opinión general de la gente informada habrían cambiado tanto que se podría hablar de máquinas pensantes sin que sonara raro o contradictorio. Él pensaba que era útil hacer estas predicciones para enfocar la investigación. claro, marcar un objetivo. Pero, como decíamos, una idea tan rompedora tenía que generar dudas, escepticismo. Y él mismo se adelantó, ¿no? Anticipó y respondió a varias objeciones en el propio artículo. Sí, dedicó una parte importante a eso. Analizó 9 objeciones principales. No vamos a detallar las 9 ahora, sería muy largo, pero podemos agruparlas un poco. Perfecto. ¿Cuáles serían los grandes tipos de críticas? Pues mira, había objeciones de tipo más bien filosófico o religioso. Por ejemplo, la objeción teológica. Pensar necesita un alma inmortal que Dios solo da a los humanos. O la que él llamó de las cabezas en la arena. Las consecuencias de que las máquinas piensen serían terribles, así que mejor no creer que pueden. Entiendo. Negar la mayor por miedo o por dogma. ¿Y qué decía Turing? Pues cuestionaba la base de esa exclusividad humana.
Recordaba cómo argumentos parecidos se usaron contra la ciencia antes, como con Galileo, y señalaba que a veces hay un componente emocional, un deseo de sentirnos superiores. Vale. ¿Y luego? ¿Qué otros bloques había? Luego estaban las objeciones sobre las capacidades propias de las máquinas o la mente. Por ejemplo, la objeción matemática, basada en los teoremas de Gödel y otros, que demuestran que hay límites lógicos para cualquier sistema formal y, por tanto, para las máquinas. Esa es potente. Sí, y también el argumento desde la conciencia. El profesor Jefferson lo formuló. Una máquina puede simular escribir un poema, pero no sentir la emoción al crearlo. O las discapacidades varias. Las máquinas nunca podrán ser amables, tener humor, enamorarse, ser originales, aprender de verdad. La lista típica de cosas solo humanas. ¿Y cómo respondía a estas que parecen más técnicas? Bueno, admitía los límites lógicos de cualquier máquina concreta, pero se preguntaba si los humanos no tenemos límites parecidos. Sobre las discapacidades, decía que muchas veces se basaban en extrapolar a partir de las máquinas muy simples de su época, con poca memoria. Subestimaban el potencial futuro. Claro. Y sobre la conciencia, reconocía que era un misterio. Pero insistía en que su juego de la imitación era una prueba práctica, observable. No necesitamos meternos dentro de la mente de la máquina. Si se comporta de forma convincente como si sintiera, o como si fuera original, ¿con qué base le negamos la etiqueta? Volvía siempre a la prueba conductual. Muy pragmático. Y también estaba la famosa objeción de Lady Lovelace, ¿verdad? Sobre la máquina de Babbage. Sí, la objeción de Lady Lovelace. Ella dijo sobre la máquina analítica de Babbage que las máquinas solo hacen lo que les ordenamos, no pueden originar nada nuevo. Turing estaba de acuerdo en que Lovelace tenía razón para las máquinas de su época, pero argumentaba que, debido a la universalidad de los computadores modernos, estos sí podían generar comportamientos sorprendentes, inesperados incluso para sus programadores. Incluso para quien las programa. Sí, él mismo decía que sus máquinas le sorprendían a menudo por la complejidad de las interacciones internas que superaban su capacidad de preverlo todo. Interesante. ¿Y quedaban más tipos de objeciones? Sí, las que tenían que ver con la naturaleza física del cerebro o la conducta humana, como el argumento de la continuidad del sistema nervioso. El cerebro no es digital, es analógico, continuo. O el de la informalidad de la conducta. No parece haber reglas fijas para todo lo que hacemos los humanos. ¿Y a esto? A lo del cerebro continuo, respondía que un computador digital puede simular un sistema continuo con suficiente precisión para el juego. Y sobre la falta de reglas, distinguía entre reglas de conducta, las que seguimos conscientemente, como las de tráfico, y las leyes de comportamiento subyacentes, las leyes físicas o biológicas que nos rigen. Decía que, aunque no conozcamos reglas conscientes para todo, no podemos asegurar que no existan esas leyes subyacentes, y que éstas puedan ser computables. Es una distinción sutil pero importante. Incluso se metió con la percepción extrasensorial, la PES, como la telepatía. Le pareció un argumento interesante contra el materialismo puro. Sugirió, medio en broma, que para el juego habría que usar una habitación a prueba de telepatía. Curioso que le diera esa consideración. Sí, sorprendente. Pero en general, su defensa ante casi todas las objeciones era doble. No subestimemos lo que las máquinas futuras podrán hacer basándonos en las actuales, y volvamos a la prueba práctica. ¿Puede pasar el juego de la imitación? Si lo consigue, muchas objeciones filosóficas o técnicas pierden fuerza, o al menos cambian de naturaleza. Vale, queda clara su postura defensiva. Entonces, si programar directamente una mente adulta simulada parecía una tarea casi inhumana por su complejidad, ¿qué camino propuso Turing para intentar alcanzar su predicción? ¿Cómo construir esas máquinas capaces de superar el test? Aquí es donde el artículo para mí se vuelve todavía más visionario. Al reconocer que programar una mente adulta era un desafío gigantesco, él mismo calculó que le llevaría miles de años. Propuso una estrategia totalmente diferente. ¿Cuál? Simular la mente infantil y luego educarla. Anda, en lugar de programar un adulto, programar un bebé, por así decirlo. Algo así. Esa es la idea. Parte de la base de que el mecanismo inicial de la mente de un niño es seguramente mucho más simple que el de un adulto ya formado, con toda su experiencia y conocimiento. Propone programar esta mente niño inicial. La compara con un cuaderno con muchas hojas en blanco, pero con una estructura básica. Y luego, someterla a un proceso de educación, muy parecido al que recibiría un niño humano. Fascinante. O sea, divide el problema en dos partes.
crear el programa niño, la estructura inicial, y luego diseñar el proceso educativo para esa estructura. Eso es. Y ese proceso educativo sería iterativo, un ciclo continuo. Enseñas algo a la máquina, evalúas cómo ha aprendido, si es necesario modifica su estructura o su programa, vuelves a enseñar. Él incluso hace una analogía con la evolución biológica. La estructura inicial es la herencia. Los cambios son mutaciones y el juicio del experimentador es la selección natural, pero claro, mucho más rápido y dirigido. Pero, ¿cómo educas a una máquina que no tiene cuerpo? Ni ojos, ni oídos, ni manos como nosotros. Turing reconoce que ese es un gran desafío. Menciona el caso de Helen Keller como prueba de que la educación es posible incluso con canales sensoriales muy limitados, siempre que haya comunicación en ambos sentidos. Claro. Sugiere que se podrían usar sistemas de castigos y recompensas, señales que inhiban ciertas respuestas o refuercen otras. De hecho, él mismo hizo experimentos con máquinas simples basadas en esto. Pero admite que eso solo no basta, que se necesitan canales de comunicación más ricos, más simbólicos, no emocionales, como él los llama. ¿Y cómo imaginaba esa mente niño inicial? ¿Muy simple, una tabla rasa o ya con alguna capacidad incorporada? Pues plantea las dos opciones. Podría ser muy básica o podría tener ya cierta capacidad lógica interna. Una estructura para almacenar hechos, conjeturas, reglas lógicas. Pero recalca algo muy importante. No basta con tener reglas lógicas. Necesitas también imperativos, reglas que digan cuándo y cómo usar esa lógica, para que no sea un razonador brillante, pero que no sabe cuándo aplicar su brillantez. Entiendo. La metacognición, casi. ¿Y qué consecuencias tiene este enfoque de máquinas que aprenden? Varias y muy profundas. Primero, resuelve la paradoja de Lady Lovelace que comentábamos antes. Aunque las reglas fundamentales de la máquina sean fijas, su hardware o su programa base, las reglas aprendidas, su conocimiento, su software acumulado, cambian constantemente. La máquina evoluciona con la experiencia. Vale, eso encaja. ¿Qué más? Segundo, algo muy llamativo. El propio educador o programador podría llegar a no entender del todo cómo funciona la máquina por dentro. ¿Cómo? Claro, debido a la complejidad que va adquiriendo al aprender. Solo podría predecir su comportamiento hasta cierto punto. Esto choca frontalmente con la idea de las máquinas solo hacen lo que les ordenamos. Su comportamiento se volvería parcialmente opaco, impredecible. Vaya, eso sí que es rompedor. Nunca es perfecto. Los errores de conclusión, no fallos técnicos, sino conclusiones equivocadas, aparecerían sin necesidad de programarlos a propósito. Serían una consecuencia normal del proceso de aprender. O sea que serían capaces de cometer errores humanos, por así decirlo. Exacto. Y también menciona que un elemento aleatorio podría ser útil. Aleatorio, el azar. Sí, para ayudar en la búsqueda de soluciones, para explorar nuevas vías, para no quedarse atascado en rutinas. Algo parecido a cómo funcionan las mutaciones aleatorias en la evolución biológica. Ve el azar no como un problema, sino como una posible herramienta creativa para estas máquinas. Qué interesante. Y tenía claro por dónde empezar a educar a estas máquinas, con cosas abstractas como el ajedrez, o más como un niño, con lenguaje y percepción básica. Pues no estaba seguro. Reconocía que no sabía qué era mejor y sugería que había que probar ambas vías. Empezar por tareas abstractas y también intentar simular el aprendizaje más sensorial y lingüístico de un niño, lo cual demuestra su mentalidad tan abierta y experimental. La verdad es que es impresionante la visión que tenía ya en 1950. Resumiendo un poco todo lo que hemos hablado, Turing, ante la dificultad de definir pensar, propone el juego de la imitación como una prueba operativa. Eso es. Apuesta por los computadores digitales universales como la herramienta clave, por su capacidad de imitar cualquier sistema basado en reglas. Fundamental. Y, como la programación directa de una mente adulta le parece inviable, propone el camino de las máquinas que aprenden, crear una estructura inicial simple, como una mente infantil, y educarla a través de la experiencia, recompensas, castigos y comunicación. Has captado perfectamente la esencia. Su visión recalca que lo importante es la computación, el software, la capacidad de aprender y procesar información, más que el soporte físico específico. Y abre la puerta a la idea, todavía hoy radical, de crear inteligencia no biológica a través de procesos parecidos a nuestro propio aprendizaje. Es una hoja de ruta conceptual que de muchas formas seguimos explorando. Y eso nos lleva inevitablemente a la reflexión final, ¿no? Turing escribió esto en 1950 con la vista puesta en el año 2000. ¿Qué tan acertado estuvo en su predicción temporal?
¿Hemos alcanzado o superado ese criterio del 70% de acierto en 5 minutos en el juego de la imitación? Tenemos chatbots increíblemente avanzados hoy día, pero ¿pasan el test de forma rigurosa y consistente? Es una pregunta abierta. Y más allá del test en sí, que hoy día se debate si sigue siendo el mejor indicador, ¿cuánto de su visión de las máquinas que aprenden vemos en la inteligencia artificial actual? Todo el campo del aprendizaje profundo, el deep learning, ¿no bebe directamente de esas ideas de simular estructuras que aprenden de la experiencia, con capas, refuerzo, incluso algo de aleatoriedad? Claro, elementos como la simulación infantil, el aprendizaje por refuerzo, la lógica interna combinada con la experiencia, parecen resonar mucho con lo que se hace hoy. ¿Sigue siendo el juego de la imitación una medida útil o necesitamos ya otros criterios para evaluar la inteligencia artificial? Son las grandes preguntas que nos deja Turing. Muestra la enorme vigencia de su pensamiento más de 70 años después. Como él mismo decía al final de su artículo, y creo que es una buena forma de cerrar, solo podemos ver una corta distancia delante de nosotros, pero podemos ver ahí muchísimo de lo que se necesita hacer. Una frase que invita a la humildad y a la acción. La pregunta para nosotros hoy es, ¿qué vemos en esa corta distancia que tenemos por delante en este campo tan apasionante? Ahí lo dejamos.